El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Muy buenos días, que la gracia del Eterno, su misericordia, su paz, su favor, su amor les estén rodeando a todos y a cada uno de ustedes. Les habla su servidor, Reverendo Fernando García Sotomayor, director del Ministerio Judeocristiano Rema Internacional. En este día quiero, además de saludarles, compartir con ustedes una reflexión que espero les sea de mucha edificación y que contribuya, sí, a el crecimiento espiritual, personal y ministerial de cada uno de ustedes. Estas disertaciones yo las preparo con el propósito de compartir a más de 300 ministros con los cuales tengo algún tipo de interacción. Pero también son reflexiones que enseñan principios bíblicos que pueden servir también a cualquier cristiano, a cualquier creyente que haga parte de una congregación local. Esta reflexión la quiero basar en dos textos de la Biblia. Primera Corintios capítulo 11, verso 3, carta inspirada por el Espíritu Santo al apóstol San Pablo. Verso 3, Primera Corintios 11, 3, dice el apóstol inspirado: quiero que sepáis, hermanos, que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es cabeza de la mujer. Asimismo, Dios es la cabeza de Cristo. El segundo pasaje está basado en la carta pastoral de Pablo a Timoteo, la primera carta, capítulo 2, y el versículo número 12, donde el apóstol escribe a Timoteo diciéndole textualmente, le dice: no permito que la mujer ejerza dominio ni enseñe al varón, sino que aprenda en silencio. Dios nos bendiga por esta poderosa palabra. Quiero de antemano hacer claridad sobre el hecho de que yo creo en el ministerio de la mujer para servir en la obra de Cristo. Creo en el ministerio de la mujer, ¿sí? Pero de la misma manera en que quiero dejar esto en claro, también quiero aclarar que el apóstol Pablo aquí no está haciendo de misógino, ¿sí? No está haciendo el papel de opositor al llamamiento que Dios pueda hacerle a una mujer para servir en el ministerio. Quiero dejar eso en claro, ¿sí? Porque muchos han interpretado estos pasajes de esta manera, como si Pablo estuviera condenando y cerrándole las puertas del ministerio a la mujer en la iglesia del Señor. Esto no es lo que Pablo aquí está enseñando, ni a los corintios, ni tampoco
a la iglesia de Éfeso, donde se cree que Timoteo era el pastor de esta congregación. Ambas congregaciones son de trasfondo grecorromano. Quiere decir que no eran judíos exiliados en la diáspora quienes eran los miembros principales de estas congregaciones. La iglesia de Corinto y la iglesia de Éfeso fueron hechas o fueron fundadas, ¿sí?, por el apóstol Pablo, y son iglesias cuyos miembros venían de la cultura grecorromana. Cuando Pablo escribe a los Corintios, que fue el primer pasaje al que me remití, el apóstol Pablo era conocedor de la forma como el culto público se estaba llevando en la iglesia de Corinto. Era entendido, había sido informado de una cantidad de desórdenes que se estaban llevando a cabo en el culto público y en la administración general de la iglesia. Pablo escribe aquí y dedica todo este capítulo 11, lo dedica a corregir, ¿sí?, algunas conductas que se estaban dando al interior de la iglesia y sobre todo en la forma de ministrar al Señor públicamente. Las celebraciones, las reuniones que estaba haciendo esta iglesia estaban haciéndose fuera del orden de Dios. Entonces el apóstol explica aquí en este capítulo los principios que hay que tener en cuenta para administrar el culto, y no solo eso, sino para ejercer administración, dirigir correctamente la autoridad que había que tener en cuenta, las líneas de autoridad que había que tener en cuenta en la iglesia en general, en forma general. Uno de estos principios lo encamina justamente hacia una línea de autoridad que Pablo muestra que debe funcionar así en la iglesia del Señor. Pablo dice aquí que Cristo, el Mesías, es la cabeza de todo varón, ¿sí? Se está refiriendo a varones cristianos, a miembros de una iglesia local, ¿sí? El Mesías es la cabeza de todo varón. También establece aquí en esta cadena de autoridad que el varón es cabeza de la mujer, ¿sí? El varón es cabeza de la mujer, no la mujer cabeza del varón, sino el varón cabeza de la mujer. Y asimismo, Cristo como tal, el Mesías, tenía una autoridad, tenía una cabeza, la cual es Dios, Dios el Padre. Esta verdad nosotros la vemos muy bien ilustrada durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nunca hizo él nada que no estuviera sujeto a la autoridad del Padre, pudiendo él actuar en autonomía, porque el Mesías es divino, el Mesías es Dios. Sin embargo, él se sujetó todo el tiempo a la autoridad del Padre Celestial. En la vida del apóstol Pablo también nosotros vemos eso. Durante su ministerio, Pablo reconocía quién era su autoridad, quién era su cabeza. Él enseñó por eso a Timoteo, ¿sí? Cuál era esa línea de autoridad que se tenía que manejar al interior de una congregación. Y no solo de una congregación. Cuando uno lee la carta de Pablo a los Efesios, allá en el capítulo 5, muestra que el varón no solo debe estar sujeto a Cristo, ¿sí?, sino que la mujer debe estar sujeta. Una esposa debe estar sujeta a su esposo, tanto en el hogar, ¿sí?,
como también en la iglesia del Señor, porque es posible que existan parejas, como es el caso de una de ellas, Aquila y Priscila. Esta pareja era una pareja que eran parte del equipo ministerial del apóstol San Pablo. Ellos se cree que ellos fueron pastores en una comunidad en Roma, una comunidad cristiana en Roma. Y después ellos son exiliados de allí, de Roma, y llegan a ser parte también de la comunidad de Corinto. Y ahí en Corinto, pues, al parecer, ellos eran conocidos como ministros, ¿sí? Asociados al ministerio del apóstol San Pablo. En esta pareja que se menciona aquí como Aquila y Priscila, generalmente se cree, los estudiosos, los comentaristas han dicho de que la ministro principal de esta pareja, de este ministerio, no era el varón, no era Aquila, sino Priscila. Priscila era la que era prácticamente quien tenía la administración del ministerio. Pero yo no creo eso, yo creo que hay un principio rector y es el que se establece aquí en este versículo 3 de 1 Corintios capítulo 11, en donde dice bien claramente el apóstol que la cabeza de la mujer, así sea, no solamente en el hogar, en la familia, en la casa, sino también en un ministerio. En caso de que una mujer tenga un llamamiento a un ministerio, la cabeza y la autoridad de esa mujer es el varón. El problema se plantea a veces cuando esa pareja, uno de los dos es creyente y el otro no. Sí, ahí hay un problema, sí, ahí hay un problema. Pero si una mujer vive esta experiencia de que su esposo no es creyente, pues la Biblia no condena que ella pueda servir a Dios en un ministerio. Lo que debe lograr es que este esposo que no es creyente consienta en que ella le sirva al Señor en un ministerio y no trabajar en el servicio al Señor en un ministerio en contradicción o en oposición a la voluntad y al deseo de su esposo, del varón. Ese es el caso y esa es la manera en que una mujer puede, con el aval de su esposo, aunque este sea un inconverso, ella pueda servir a Dios en un ministerio con plenitud, ¿sí? Esto también está ilustrado, este principio rector de autoridad está ilustrado cuando el apóstol Pedro y Juan fueron arrestados por el Sanedrín de Jerusalén, la autoridad religiosa de ese momento. El Sanedrín les prohibió que hablaran en el nombre del Señor y que bajo la autoridad de ellos se cohibieran de ser testigos de la resurrección del Señor. A lo que Pedro responde allá en el capítulo 5, el libro de los Hechos, verso 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, aquí hay un margen, aquí hay un espacio para que una esposa, ¿verdad?, caiga en desacato y siga sirviendo al Señor, siga ejerciendo autoridad. ¿Cuál es esa situación? ¿Cuándo se debe hacer esto? Cuando la autoridad que está por encima de ella, ¿sí?, cuando esta autoridad se opone a la autoridad divina, se opone a la autoridad superior que es el Señor. Por eso es que está aquí bien claro que Pablo dice que Dios, el Padre, es la autoridad, es la cabeza sobre el Mesías, sobre Cristo. Ahí está bien clarito. Toda autoridad establecida aquí en esta tierra está puesta por Dios. Así es que la autoridad superior del varón, la autoridad superior de una autoridad delegada, ya sea que esta autoridad sea religiosa o civil, el techo,
la máxima autoridad en jerarquía es la autoridad de Dios. Es Dios nuestro Padre Celestial. Y como era evidente, pues el Sanedrín estaba fuera de la voluntad de Dios, estaba fuera de la autoridad del Señor. Esta gente ejercían era poder religioso, pero ellos no eran autoridad para nadie durante este tiempo ahí en Israel, ni para la iglesia tampoco, ni para los ministros del Señor, como en este caso el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Quiero también enfocarme en interpretar el segundo pasaje que les dije, cuando Pablo le escribe a Timoteo, ¿sí? Como pastor de la comunidad de Éfeso. Allá en su primera carta, en el capítulo 2, verso 12, Pablo dice aquí bien claro que no le permitía a una mujer ni enseñar ni ejercer dominio, ejercer autoridad sobre el varón. Esto ha sido muy mal interpretado en muchos lugares, ¿sí? Porque se ha tomado esto como un principio universal, ¿sí? Un principio espiritual universal, sin tener en cuenta que cuando el apóstol Pablo le dice esto a Timoteo, no está diciendo que una mujer no pueda ejercer un ministerio. Si una mujer es llamada por el Señor para ejercer un ministerio, ella debe hacerlo. Sí, ella debe hacerlo. Como ya dije, ¿no? Con el aval de su esposo, aunque éste sea inconverso. ¿Sí? Y si no es inconverso, sino que es creyente, pues el esposo de esta mujer que recibe un llamamiento al ministerio debe acompañarla, debe apoyarla, debe respaldarla. Este fue un principio de orden temporal que Pablo aquí estableció para corregir algunas anormalidades, algunas anomalías que se estaban dando en la iglesia de Corinto y en la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Fue un decreto, por así decirlo, fue una ordenanza temporal, porque se estaban dando algunas anormalidades, algunas doctrinas por ahí heréticas, estaban infundiendo en las mujeres de este tiempo y sobre todo en las cristianas, que ellas podían dominar, sí, y gobernar al estilo de Jezabel. Esta perversa mujer que en el antiguo pacto se menciona que era la esposa del rey Acab, al estilo de Jezabel. Estas mujeres estaban siendo instruidas, estaban siendo influenciadas y querían ejercer dominio sobre el hombre, violando así el principio de autoridad establecido en la palabra de Dios. Esta fue una ordenanza, repito, de carácter temporal. Pero yo quiero resaltar aquí también el hecho de que, aunque sí es cierto que fue una ordenanza de carácter temporal, este sigue siendo un principio superior universal, un principio espiritual. ¿Cuál? El hecho de que una mujer quiera dominar, quiera ejercer dominio, quiera tener autoridad por encima del hombre. Esto está vigente. Esto no cesó este problema no cesó cuando el apóstol Pablo dio esta ordenanza a estas iglesias. Esto sigue teniendo vigencia. La mujer no debe ejercer dominio ni autoridad sobre su esposo, aunque ella tenga un llamamiento al ministerio, aunque ella ejerza autoridad espiritual por orden de Dios. La línea de autoridad está bien demarcada, está bien explícita. Por tanto, cuando una mujer viola esta línea de autoridad establecida por Dios, entra en lo que se llama falta de sujeción, entra en lo que se llama rebeldía, rebelión. El mismo espíritu que, repito, influyó sobre la vida de la esposa del rey Acab, esta perversa mujer llamada Jezabel. El jezabelismo está hoy más activo que nunca, mi amado consiervo. Esto está afectando a la iglesia.
está afectando el ministerio. Muchas mujeres están descabezando al esposo, al marido, ¿sí? Lo están descabezando, es decir, están ellas tomando el lugar de cabeza y quitando al esposo, ¿sí? Y esto lastimosamente pues ha afectado a muchas familias, ha afectado a muchos ministerios. Ahora, supongamos el caso hipotético de que la cabeza de la mujer, tanto en la familia como en la iglesia, cae en pecado, o sea, cae en desobediencia. ¿Debe la mujer sujetarse a la autoridad de su esposo? ¿Debe desautorizarlo? ¿Debe descabezarlo? Tanto de la familia, de la dignidad que tiene el varón en la familia y de la dignidad que tenga el varón, por ejemplo, en un ministerio, en la iglesia. ¿Debe la mujer entrar en desacato y desautorizar a su esposo? Para muchos, esto es motivo de que una mujer entre en desacato y desautorice abiertamente a su esposo. Pero esto no es bíblico. Lo que sería algo bíblico es el hecho de que una vez que su cabeza, su autoridad, cae en desobediencia y es sometido a un proceso de disciplina, de reparación, de restauración, el varón, sí, que haya caído en un desliz, que haya desobedecido a su autoridad, que es Dios, una vez que esta persona haya sido restaurada, esto no le quita su dignidad ni su posición. Esto sería lo que habría que hacer en un caso hipotético como este, ¿sí? Pero durante el proceso que dure el tiempo sancionatorio o disciplinario en el que este varón fuera objeto, durante ese tiempo a él no se le quita su dignidad. A él lo que se le sanciona es para que no ejerza las funciones propias de ser un mentor espiritual, un dirigente espiritual. A él lo que se le quita es la oportunidad de ejercer sus funciones, pero su dignidad nunca la pierde, ¿sí? Su dignidad nunca la pierde. Mire el caso, por ejemplo, en las escrituras, ¿no? Del rey Saúl, cuando Dios lo cortó y David tuvo la oportunidad en más de una ocasión de quitarle la vida y quitar de una vez el problema y acabar de una vez con la persecución que este hombre había realizado sobre el rey David. Noten ustedes cómo actuó el rey. El rey David, siendo ya ungido y empoderado para ser el futuro rey de Israel, el rey David no tocó la vida del rey Saúl, aún habiendo sido cortado como el pastor, como el rey de Israel. No, David esperó que Dios lo cortara y no puso la mano sobre el ungido del Señor. Esas fueron las declaraciones textuales que dio David cuando tuvo la oportunidad de tomar la vida del rey Saúl y acabar de una vez con el problema y empoderarse él como rey. Esto es un ejemplo muy grande, ¿sí? Acerca de la forma como nosotros debemos tratar a una persona que siendo autoridad, siendo varón, haya caído en un error, en una equivocación. Se le puede suspender de sus funciones ministeriales. Se le puede declarar como una persona que está en un tiempo de reparación, de sanidad y de restauración, pero jamás se le puede quitar su dignidad como dirigente espiritual. El único que tiene derecho de hacer esto es nuestro Dios. Él es la autoridad máxima. Y así como Él quita y pone reyes, también hace lo mismo con un pastor,
con un mentor espiritual de una iglesia local. Él es el único que puede quitar, Él es el único que puede cortar, Él es el único que puede poner pastores y en su debido momento, pues, restaurarlos, repararlos, sanarlos, para que este dirigente, pues, pueda continuar con su tarea, pueda continuar con su labor. Así es que espero que esta reflexión le haya ilustrado, sí, porque es posible que muchos de los ministros que aquí me están escuchando estén viviendo situaciones como estas que estoy planteando aquí hipotéticamente. Es posible. Y no sepan cómo actuar. No deje que el espíritu de Jezabel, ¿verdad? No deje que el jezabelismo avance, ¿verdad? Y se imponga sobre la administración de un ministerio de una iglesia local. Dios le bendiga, quedo a su disposición. Quiero escuchar sus comentarios, sus opiniones. Por cierto, este pasaje escrito por Pablo a Timoteo es uno de los pasajes más controversiales que hay en las Escrituras, más polémicos que hay, pero yo la tengo clara y yo creo que usted también, ¿sí? Yo creo que usted también. Así que si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, estoy a su disposición. Escríbame a mi correo personal, escríbame a mi WhatsApp personal o escriba sus comentarios aquí en la disertación que estoy publicando en este canal. Suscríbase al canal. Se llama Didascalia con K, Didascalia-Medio TV. Dios lo bendiga y hasta una próxima oportunidad. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.